Tenemos ya la presencia del señor vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, quien se encuentra con nosotros. Edwin Jarrín, señor vicepresidente del CPCCS. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, en los últimos tiempos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido cuestionado en términos de su utilidad a la democracia y a la estructura del Estado, en términos de que cuáles son los resultados que puede hacer de acuerdo a sus gestiones, y que se dice se lo ha construido como un facilitador para la designación de autoridades, pero designación de autoridades que para la oposición significa concentración de poder. Señor vicepresidente. Carlos, buenos días, un saludo a todos los que nos miran a esta hora de la mañana. Creo que hay elementos que son fundamentales y que son necesarios aclararlos de manera permanente. El primer elemento es que los derechos en sí y los que están plasmados en la Constitución nunca podrán ser regresivos. Siempre todo derecho tiene que ser progresivo. Ya no podemos regresar a quitar a los ciudadanos los derechos que se los han conseguido, y en muchos de los casos no han sido logrados por dádivas de actores políticos, han sido ganados en luchas sociales y en reivindicaciones esos derechos. En esa medida y en ese marco, a partir del 2008, la Constitución prevé y entrega a los ciudadanos un derecho, que es el derecho a la participación, ¿no? Es decir, el ciudadano es el primer fiscalizador de lo público, la soberanía radica en el pueblo, es decir, estamos entregando el poder a la ciudadanía con esa Constitución. Cualquier propuesta que tenga que ver en ser progresivo en ese derecho es bienvenida, pero no podemos, ni siquiera para el debate y la discusión, querer convertirnos en una monarquía donde notables van a ser los que sean los que construyan la nueva institucionalidad democrática. Desde ese punto de vista, algunos actores políticos de oposición, ya candidatos oficiales para las elecciones del 2017, uno es Guillermo Lasso, el otro, si no me equivoco, lo escuché también a Paco Moncayo, y Cintia Viteri también lo ha dicho, que el Consejo de Participación Ciudadana sería bueno eliminarlo. Debatamos, discutamos. Yo no estoy para defender instituciones, estoy para defender derechos, y siempre lo haré. Okay. ¿Cuál es la propuesta para que el ciudadano incremente su poder, incremente su derecho a la participación? Debatámoslo y discutámoslo. Eso es el debate y la discusión. En este espacio, en el poco tiempo que tenemos, en una entrevista corta. A ver, usted dice, señor vicepresidente, que los derechos no pueden ser regresivos, sino progresivos. Partamos de algo. El concepto de participación ciudadana a través del Consejo es un concepto bueno en la teorización, pero en la práctica, ¿qué tanto realmente ha incentivado la participación ciudadana en la vida democrática del país? No solo en la designación de autoridades, que es un tema polémico, por cierto, sino, por ejemplo, en la planificación participativa en los GATS, en la ocupación de esa silla vacía que sigue estando vacía, en la construcción de presupuestos participativos en los gobiernos autónomos descentralizados. A ver, creo que hay que aclararlo y especificarlo. Por decirte, solamente en un tema que tú estás abordando ahorita, que tiene que ver con la institucionalidad del Estado. Ahora, todo funcionario público tiene la obligación legal de rendir cuentas, ¿no es cierto? En la Constitución del 98 contemplaba que se rinda cuentas. En ese periodo, 98-2008, en esos 10 años, ¿sabes cuánto era el promedio de instituciones que rendían cuentas al año? Alrededor de 10, 15, por voluntad de la propia institución. Si el último año 5.500 instituciones rindieron cuentas, y si tú haces un promedio de que en cada una de esas rendiciones de cuentas tienes alrededor de 300, 400, 500 ciudadanos, estás hablando que 250.000 de ciudadanos ejerce el derecho a tener una rendición de cuentas, y que 5.500 instituciones públicas y autoridades rinden cuentas de manera real. Obvio, debemos tener avances mucho más profundos en términos cualitativos. Ese es el proceso que debe irse fortaleciendo. A eso me refiero cuando digo los derechos deben ser progresivos. No podemos regresar a decir ya desde ahora en adelante nadie rinde cuentas. No podemos regresar al 2008 para atrás, decir no, ya nadie rinde cuentas. En eso estoy de acuerdo, pero lo progresivo también está no en el evento de rendición de cuentas, sino en la calidad del contenido de la rendición de cuentas y la amplificación que puede tener. Totalmente de acuerdo. Y ese es el debate que debemos generar. Y esa es la profundidad que debemos lograr. ¿Cómo procesamos mejor estos temas? Exactamente. Tú decías hace un rato lo de la silla vacía. Sí, en muchos municipios por decisiones, podríamos decirla, de la autoridad y de la
alcalde que tiene que establecer una normativa y una ordenanza de participación ciudadana. Quito acaba de tener recién una ordenanza que te puede determinar cómo hacer uso de la silla vacía, por ejemplo, y la complejizan demasiado, la ponen extremadamente complejo ese uso. Pero tienes otros casos, por ejemplo, donde ciudadanos han hecho uso de la iniciativa popular normativa, han redactado ordenanzas, como es el caso de Loja, para el tema de personas con discapacidad visual, presentaron su ordenanza, hicieron uso del espacio de la silla vacía, el voto de la silla vacía fue el que dirimió y el que hizo que la ordenanza para las personas con discapacidad visual sea aceptada, y hay un ejercicio pleno de ese derecho, de la misma manera que existe en muchas veedurías que se realizan a nivel nacional de manera permanente. Partamos de este ejemplo de Loja que me parece tremendamente interesante, pero eso significa entonces que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que convertirse dentro de este proceso que es nuevo, novedoso por cierto en el país, todavía estamos en un proceso que habría que fortalecerlo. Deberíamos entonces entrar en una planificación estratégica de educar al ciudadano como sujeto político para incentivar esa participación. No necesariamente sujetos políticos partidistas, que es legítimo, sino me refiero a sujetos políticos en términos de implementar iniciativas como esta que me está diciendo, señor vicepresidente, pero a lo largo y ancho del país. ¿Hay algún plan en ese sentido para fortalecer aquello? Ese es nuestro rol y esa es nuestra responsabilidad, y en eso nosotros trabajamos de manera permanente. Solamente no me quisiera referir a muchos de tantos ejemplos que estamos llevando adelante. No tenemos tiempo tampoco. Sí, porque no hay el tiempo. Hemos venido en un proceso para mejorar la calidad de la rendición de cuentas, y lo hemos hecho con autoridades de GATS a nivel parroquial, a nivel provincial, a nivel municipal. Lo hemos hecho con ciudadanos. Sí, vamos a tener una nueva propuesta y una nueva forma de rendir cuentas a partir del próximo año. Tenemos un modelo de prácticas de territorios transparentes y participativos que lo que hace es esto: incentivar, motivar. Tenemos brigadas, hemos firmado convenios con alrededor de 40 universidades a nivel nacional. Tenemos con jóvenes estudiantes unas brigadas de transparencia que les llamamos. Detectaron debilidades en los procesos vigentes. Claro, y siempre va a haber, todo es perfectible, nada está hecho en piedra, y siempre cualquier propuesta para fortalecer ese rol que nosotros tenemos, que es el incentivar a que el ciudadano se empodere, incentivar a que el ciudadano asuma con responsabilidad el rol de participar, y que en muchos casos, tú lo comentabas hace un momento, se ha vuelto perverso en algunos casos, ¿no? No está mal tener una participación política partidista, está bien, es el derecho de cada uno de los ciudadanos. Además, ¿no? Que es un derecho. Pero correcto. En muchos casos tú tienes que las asambleas ciudadanas a nivel parroquial o a nivel cantonal o son y se constituyen para un boicot permanente a la autoridad elegida, o en otros de los casos, como la autoridad elegida no quiere que eso le suceda, se coopta la asamblea y hace una asamblea totalmente obsecuente, que no hay participación. En el país todavía falta madurez política. Y eso es lo que debemos debatir, y es lo que debemos ir construyendo, y ese es nuestro rol. Y es un cambio que no se va a poder lograr de la noche a la mañana, porque ahí tenemos un efecto cultural en el hábito de hacer política. Pero vamos ahora al tema de la concentración de poder, que se lo ha criticado al gobierno nacional, a Alianza País, a través del Consejo de Participación Ciudadana. Se dice, a ver, todos aquellos que participan y quedan designados son del partido, son del movimiento. ¿Dónde está la pluralidad? ¿Dónde está el equilibrio, el peso y el contrapeso, señor vicepresidente? A ver, aquí es importante otra vez aclarar. Ya va a ser imposible que regresemos a la designación de autoridades de acuerdo a esos acuerdos para mayorías móviles en el Congreso Nacional, donde se ponen de acuerdo y donde transaban, ¿no? Te doy la Contraloría, pero tú dame las aduanas, te doy la Superintendencia de Compañías, pero tú dame el SRI, te doy la Superintendencia de Bancos, pero tú dame Pacifictel. O sea, eso ya se acabó, eso ya no puede regresar. Debemos ser nuevamente progresivos en ese hecho. Y en eso es más bien invitar a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Los concursos que hemos llevado nosotros en el periodo que nosotros tenemos, más de 600 ciudadanos han participado como veedores o están participando como veedores. Más de 400 ciudadanos se han inscrito para ser parte de la comisión ciudadana que designa a las autoridades, porque no es el Consejo el que designa, nosotros facilitamos, nosotros les damos las facilidades logísticas, administrativas, tecnológicas, para que los ciudadanos lleven adelante un concurso. Pero se critica el proceso de transparencia en términos de las calificaciones en cuanto a la meritocracia. ¿Por qué no, más bien, si decimos que el proceso es transparente y no tememos nada,
llegar a un acuerdo, por ejemplo, con Naciones Unidas, es decir, señores Naciones Unidas, hagamos un observatorio neutral que no ponga en sospecha a nadie para poder garantizar la transparencia y de esa manera ganar legitimidad. Mira, nosotros no le tenemos miedo al hecho de la transparencia, ¿no? Hay ciudadanos que vigilan los concursos, ¿sí? Hay ciudadanos que están vigilando los concursos. Ahora mismo tenemos veedurías conformadas que están trabajando, vigilando los concursos. Eso existe. Existe la posibilidad de impugnación ciudadana hacia cada uno de los postulantes, para comisión ciudadana y para autoridad, ¿no es cierto? Entonces, todos los procesos en cada una de las fases, la información está abierta, cualquiera puede acceder. Si Naciones Unidas decide observar, puede observarlo. Nosotros hemos trabajado varios elementos y varias cosas con Naciones Unidas. No se trata de, no nos vamos a resistir a cualquier grupo ciudadano que quiera observar, que lo observe, ¿sí? Y más bien invitamos a que se postulen y que vean. Si es que existe cuestionamiento sobre alguna autoridad que hemos elegido, les invitamos, vayan al consejo, hablen con nosotros, con los consejeros y con las consejeras, veamos las carpetas y veamos en dónde pudo haber estado un direccionamiento, dónde pudo haber estado una calificación no justa de alguien que quedó para abajo, de alguien que ganó. Les invito, vayan, vamos, y súmense, inscríbanse y participen. Pasemos a otro tema, ya me queda solo un minuto. Señor vicepresidente, usted mencionó también que el principal fiscalizador de lo público es la ciudadanía. En el tema de transparencia, en el tema de fiscalización de lo público a partir de la ciudadanía, por ejemplo, ¿cuál es la posición de ustedes en ese sentido en el tema Petroecuador? A ver, hay elementos que son importantes el recalcarlos, ¿no? Existe un principio que es el principio de subsidiariedad, que en este caso nosotros como consejo no somos un ente que sanciona, no somos un ente que tiene la potestad de juzgar ni determinar alguna sanción o alguna sentencia. Nuestro rol en esos casos y en esos temas es una coordinación con Contraloría, es una coordinación con Fiscalía, que son los que tienen la potestad sancionatoria de hacerlo. Yo creo y soy un convencido de que no debe existir impunidad contra la corrupción, que deben haber las sanciones que deban existir y las más altas sanciones, y de hecho en esa línea creo que el Ecuador ha sido reconocido el avance normativo que tiene. Nosotros como Consejo somos la contraparte del Estado ecuatoriano ante dos convenciones, de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y los dos organismos han reconocido los avances institucionales, los avances normativos, los avances en cuanto a recurso humano, en cuanto a tecnología, en cuanto al conjunto y a la interrelación que el Estado ecuatoriano ha tenido. Que hay debilidades y suceden esas cosas, sí. Que hay que luchar contra eso, sí. Que hay que no permitir la impunidad, totalmente de acuerdo. Ustedes no tienen la competencia de sancionar, para eso articulan con Fiscalía y con Contraloría, me dice el señor vicepresidente, pero pueden hacer investigaciones. Sí, podemos hacer investigaciones cuando existen denuncias de la ciudadanía y cuando esa denuncia no está en conocimiento ya de una investigación de Fiscalía o de Contraloría. Si es que ya está en una investigación de Fiscalía, por ejemplo, como es el caso de Petroecuador, nosotros no haríamos nada investigando, porque más bien estorbaríamos antes que aportar. Pero sí pueden presionar porque tienen el rol para que se actúe de forma oportuna. Y le digo esto considerando que el propios representantes del bloque de Alianza País cuestionan la gestión de la Fiscalía. El rol de la Asamblea y de los asambleístas es la fiscalización. Nuestro rol no es la fiscalización. Nosotros no estamos para emitir un juicio de valor en cuanto a eso. La fiscalización y el control político es un rol de la Asamblea Nacional, no es un rol del Consejo de Participación. Señor vicepresidente, muchas gracias por estar con nosotros. Estuve con Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un excelente fin de semana.